Hola, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo y en algún otro vídeo he dicho que iba a hacer vídeos sobre filosofía medieval y va a tratar sobre filosofía medieval en general. Quiero hacer dos más sobre filosofía medieval, uno sobre San Agustín y otro sobre Santo Tomás, que supongo que estos serán los próximos vídeos que haga. Pero este va solo sobre filosofía medieval, vamos a hablar un poco de qué es filosofía medieval y algunas cosas sobre este tema, ¿no? Los modernos, sobre todo los ilustrados franceses, pues se oponen mucho a la filosofía medieval, ¿no? Ellos dicen que en realidad la filosofía medieval, sobre todo lo de la ilustración francesa, que en realidad no es filosofía, ¿no? Esto se ve muy bien, por ejemplo, en autores como Voltaire, que se ríe mucho de los medievales. De hecho, a los autores medievales de filosofía, sobre todo católicos, hay algunos textos donde les pone motes y se empieza a reír de ellos, ¿no? Cosa que está bien, en plan, es muy divertido leerlo como sátira y así, pero no sé, se tienen que tomar en serio, en verdad. Pero es muy divertido. Yo recomiendo Voltaire sobre esto y nada, está muy bien lo que dice Voltaire. En plan, seguramente cualquiera se reiría con lo que dice él. Que yo lo vi esto de Voltaire, que lo citan ahí en un libro de Locke y no sé, el del ensayo del entendimiento humano y cita ahí estas cosas que va diciendo Voltaire, ¿no? Y a mí me hizo mucha gracia. Luego hay otros que son más criminales ya, ¿no? Con estas cosas. Uno de ellos es Rousseau, que probablemente sea el más criminal entre los criminales en la Revolución Francesa, porque claro, él se opone a la filosofía medieval y a todo el medievalismo, a la religión católica, etcétera, etcétera, pero claro, luego es un poco hipócrita, porque él lo que intenta luego es crear otra religión nueva, que él la llama la religión civil, donde también hay un dios, no se puede estar en contra de la religión civil, si está en contra de la religión civil no puedes estar en sociedad y encima si dices que sí a la religión civil y luego y luego en verdad no crees, es decir, que estás mintiendo sobre que crees la religión civil, eres un criminal y deberás morir por ello. Así que creo que lo comenté, aunque no sé si lo comenté en el vídeo que tengo de Rousseau, pero esta es una de las ideas principales de Rousseau sobre la religión. Rousseau, como se sabe, uno de los padres del totalitarismo y eso. El contrato social tiene ahí unas cuantas perlas que llaman mucho la atención, ¿no? De esta índole. Y esa es una opinión que tiene esta gente de la ilustración y tal, que la filosofía medieval es algo muy anticuado, que no aporta nuevos conocimientos y que tampoco se puede considerar filosofía porque muchos de los medievalistas o de los filósofos, bueno, medievalistas, filósofos medievales consideran la filosofía como esclava de la teología. Es decir, que la filosofía debe estar subordinada a la teología. A ver, esta no es una visión que compartan todos los de la filosofía medieval, muchos sí. También se da el debate entre dialécticos y antidialécticos en filosofía medieval, que, bueno, claro, dialéctica es que para Platón es una cosa, para Aristóteles es otra, para los medievales es otra y para Hegel es otra. O sea que, pero más o menos lo que quieren decir con dialécticos y antidialécticos, los de filosofía medieval, lo que quieren decir es que qué punto o qué factor debe determinar o debemos darle más importancia, si a la fe o a la razón. Los antidialécticos son partidarios de darle más importancia a la fe y la razón, bueno, está ahí, pero más importante la fe. Mientras que los dialécticos al revés, la fe es importante y tal, pero más importante es todavía la razón. Simplemente la fe no es suficiente, ¿no? Y eso, también son muy propensos los modernos, especialmente también los de la Ilustración francesa, a decir de que hay muchos prejuicios y por tanto que debemos librarnos de los prejuicios que el pensamiento tiene o que tienen nuestros pensamientos y examinar estos prejuicios a un análisis crítico, deshacernos de ellos. En parte estos prejuicios vienen de la tradición, pero esto no lo digan muy alto porque se enfadan ellos, los de la Ilustración francesa. Y por tanto hay que oponerse a estos prejuicios y examinarlos, someterlos al tribunal de la razón, ¿no? Aunque, bueno,
Esto también se puede ver en Kant en algunas cosas, pero Kant no es como la revolución, como la ilustración francesa, sino que es mejor, ¿no? Entonces, examinamos estos prejuicios y vemos si pueden ser conocimiento o no, si los desechamos o no, y cosas así, ¿no? Pero bueno, yo no comparto mucho esta visión, sí que creo que haya pensamiento crítico en la Edad Media, hay mucho debate en la Edad Media, no solo en filosofía, sino también en ética, derecho natural, estas cosas. Y no sé, creo que parten un poco estos autores de la ilustración francesa de una visión un poco naif o ingenua, que creo que es la traducción en español, de, de esto, ¿no? Y tampoco le dan mucha importancia a la fe en general ni a la relación que podría tener la fe con la razón, que esto se ve muy bien en Santo Tomás, pero bueno. Aunque esta tesis moderna de los ilustrados franceses casi nadie la defiende ya, pero es algo que históricamente se ha dado en la filosofía y que tiene, en realidad tiene mucha importancia con el contexto de la época y tal, ¿no? Con la Revolución Francesa y estas cosas. Bueno, más allá de esta visión que casi hoy nadie sostiene, hay dos visiones principales de la filosofía de la Edad Media, ¿no? La primera visión, podríamos decir así, se puede ver en autores como Etienne Gilson. Yo tengo por ahí un libro de él de filosofía de la Edad Media, está súper bien, la verdad. Lo que pasa es que es solo de filosofía y a veces te chapa mucho. Ese libro hubiera sido un librazo, si lo hubiera hecho también con ética y tal. También habla mucho de historia, historia de la iglesia, cuál fue el objetivo primero de la iglesia, papel universalizador y tal y tal. Y muchas cosas de papas también hay, y del imperio carolingio, todas estas cosas, ¿no? Se ve muy bien aquí como ellos no usan la iglesia, no quiso usar nunca la coacción, o al menos ese era el objetivo que tenían en primer momento, no usar la coacción para convencer a los demás sobre que lo que ellos decían era correcto, cosa que se puede contraponer muy bien con el Estado y ver por qué la iglesia es superior al Estado de forma a priori, por lo menos, ¿no? Pues el Estado te impone tal, 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 la Iglesia no era muy partidaria a imponer por esto de que viola la potestad y cosas así, ¿no? Entonces, para Tien Gilson sí que existe filosofía en la Edad Media, en contraposición con los ilustrados, ¿no? Pero lo que pasa es que él reduce, algunos críticos de él dicen que él reduce la filosofía de la Edad Media, la filosofía a solo filosofía cristiana, ¿no? Y hay un debate también entre intérpretes de la Edad Media y de su filosofía, de discutir a ver si la filosofía de la Edad Media es solo filosofía cristiana y puede considerarse solo como filosofía cristiana, que tiene sus cosas buenas, estoicismo, ¿no? A mí me gusta mucho la relación del cristianismo con el estoicismo, porque también me gusta mucho la relación del estoicismo con Kant, y esto de las pasiones y las emociones, cómo se oponen ellos, porque claro, todo esto de fundamentar una ética en las pasiones y en las emociones deriva en cosas de Hume y cosas que son también muy peligrosas, ¿no? En vez de fundamentar la ética en el deontologismo, ética basada en el deber, o en el derecho natural, que Santo Tomás aquí fue honor, o sea, de los más grandes en cuanto a derecho natural, ¿no? Por lo pronto, ese debate de filosofía cristiana, si solo la filosofía medieval es filosofía cristiana o no, yo lo dejo ahí apuntado por si alguien quiere saber o quiere interesarse sobre eso, ¿no? De esta misma visión que comparte Tien Gilson, algo que se dice mucho, y yo creo que es verdad, es que los filósofos medievales crean la identificación del ser del que habla, por ejemplo, Aristóteles, ese ser que habla mucho Aristóteles, bueno, de eso va su libro de metafísica, identifican este ser con el concepto de Dios. Cosa que esto va muy relacionado con el neoplatonismo, ¿no? Por esto de que la idea de bien es uno, es perfecta, es unidad, y esto coincide en muchas cosas con el concepto de Dios. Entonces lo que ellos vienen a decir que el Dios es igual que el concepto de ser con matices, que ahora veremos, y que el ser con mayúsculas, el ser en cuanto a metafísica es igual a Dios. Otra segunda idea que es muy importante, y esto es una especie de idea un poco revolucionaria, en tanto que no que es revolucionaria contra un supuesto orden natural, no, sino que es un cambio muy, muy potente, ¿no? Que es el concepto de creatio ex nihilo.
es decir, de creación a partir de la nada, que es un tipo de creación que solo posee Dios. Un humano no puede crear ex nihilo. De hecho, la creatio ex nihilo ni siquiera la plantea Aristóteles. Porque claro, esta creatio ex nihilo cambia la concepción del tiempo porque se da un rechazo a una idea griega muy importante, ¿no? Que el mundo o el tiempo es eterno, que el mundo está muy relacionado con la eternidad. El mundo es eterno y siempre fue así, ¿no? El mundo ya estaba dado. En cambio, el cristianismo introduce que no, que el mundo fue creado por alguien. Este alguien vendría a ser Dios. ¿Por qué Dios creó esto? Pues unos dicen que por bondad, otros porque puede, simplemente, porque tiene esa capacidad y fue bondadoso y quiso hacer esto. Por ejemplo, esto de la bondad se puede ver en Leibniz, aunque Leibniz no es medieval, es moderno, pero bueno, ahí está. Otra idea de esta visión se puede ver en que hay una especie de optimismo metafísico que ellos tienen, ¿no? Que Dios no es algo que está simplemente allí fuera, ¿no? Porque, claro, esto lo comenta también Hegel en cuanto a la estética y el arte. Para Hegel, el arte exterior viene a ser el arte griego, donde, por ejemplo, Zeus está por ahí dando vueltas, Apolo está en el bosque persiguiendo a Hera, Cupido está no sé qué tirando flechas, y están ahí fuera haciendo cosas, que se ve en la Ilíada, por ejemplo, esto muy bien. Mientras que el arte interior viene a corresponderse, por así decir, con el arte romántico, que es algo interior, ¿no? Como dice San Agustín, Dios es la voz de la conciencia, está en ti. Esta concepción interna de Dios, por así decir, de que Dios está en el mundo, ahí en las cosas de fuera, no hay que confundirlo tampoco con panteísmo, porque puede darse esta interpretación, vaya. Y bueno, entonces lo que hace el filósofo cristiano es un poco buscar a Dios en las cosas, en el mundo, y pensar en esta belleza del mundo, que, ¿no? Esta belleza que puede tener el mundo, la maravilla que es el mundo, cómo nos maravillamos por cómo es el universo y cómo a veces coincide con las matemáticas, cosa que criticará muy fuerte Nietzsche, ¿no? Esto, ¿por qué tiene que haber un orden en el universo? El universo puede ser puro caos. Eso es lo que dice Nietzsche, ¿no? Y quiere romper con esta idea un poco. Lo que pasa es que este tipo de criterios, sobre todo el segundo que he comentado, la identificación del ser con Dios, no es del todo, no creo que tampoco sea del todo acertada, que puede serlo, es una buena identificación si vemos las interpretaciones, pero dejaría este criterio fuera a muchos filósofos medievales que no identifican a Dios con el ser, porque ellos identifican a Dios con algo más que el ser. Dios no es simplemente el ser, es algo más que ello. Esto puede verse en la teología negativa, por ejemplo. Luego hay otra visión que a mí ya no me gusta tanto, pero tiene su parte de verdad, y es de aquellos autores que identifican sobre todo la filosofía medieval, la reducen un poco a filosofía del lenguaje y a lógica. Hay un montonazo de lógica en filosofía medieval y a mí esa parte de la filosofía medieval me gusta mucho. También filosofía del lenguaje porque claro, filosofía del lenguaje y lógica están íntimamente relacionadas. Se ve por ejemplo el nominalismo y todo eso que algún día supongo que hablaremos de ello, ¿no? Luego hay otra visión también por ahí perdida en autores como Einstein que piensan que la filosofía medieval solo puede ser entendida como una filosofía trascendental, pero trascendental más no tanto kantiano, sino más zubiriano, más entendiendo trascendental como le da Zubiri, como entiende Zubiri trascendental en la edad antigua y medieval, y esto lo explica en Sobre la esencia. Le dedico unas páginas a la trascendentalidad y cómo este concepto ha ido cambiando en la edad antigua, edad media y edad moderna. Aunque yo no estoy de acuerdo con Zubiri, hay un cambio muy fuerte en la edad moderna al término trascendentalidad que se le da porque Kant hace una especie de revolución copernicana que yo creo que Zubiri no logra entender toda la potencia que tiene esta revolución kantiana. Pero para entender esta trascendentalidad con la que quiere interpretar Einstein, yo creo que Zubiri, las palabras que tiene sobre trascendentalidad en la filosofía medieval y en la antigua Grecia, yo creo que puede servir para entender esta concepción, vaya.
Y a Einstein se refiere a la filosofía trascendental sobre todo como una filosofía que versa sobre los elementos constitutivos del ser, entendiendo ser como metafísicamente, vaya. Y bueno, el tema del ser, como es un tema que está siempre presente en los medievales. Prácticamente todos tocan este tema de una forma u otra. Y en parte dicen algo muy parecido a lo que dice Aristóteles, porque muchos de ellos eran aristotélicos, como se sabe, ¿no? Ellos, los medievales, llaman a Aristóteles el maestro de los que saben. Le tenían mucho aprecio al viejo Aristóteles, ¿no? Luego tuvo que venir Kant y vinieron otros y, no sé, la belleza de la filosofía, empezaron a criticar al otro y cómo se ve este anti-igualdad en el pensamiento. En la filosofía es algo muy contrario a la igualdad porque nadie piensa igual al otro. Y esto no se señala nunca, pero la filosofía está más unida a la libertad que a la igualdad, por mucho que algunos quieran desprestigiar esta idea o lo que sea. Y eso, lo que dice Aristóteles del ser que rescatan los medievales es que el ser es heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser no es simplemente las ideas del mundo platónico, sino que el ser se dice de muchas formas, ¿no? Estas distintas formas de decir el ser, cualidad, sustancia, cosas así, se llaman, o las llama Aristóteles en la metafísica, las categorías. Y los medievales igual, vamos. Lo que pasa es que todos estos sentidos, estos distintos sentidos categoriales, estos sentidos del ser, que son las categorías del ser, se pueden decir de muchas formas, pero hay cierta unidad entre ellos, porque todas las distintas categorías del ser, en última instancia, remiten a una misma categoría. En el caso de Aristóteles, esta categoría es la sustancia, que hablando empíricamente, la sustancia sería lo individual, mientras que hablando metafísicamente, la sustancia sería la forma, la esencia, lo que hace que una cosa sea lo que es. En cambio, los medievales le dan un giro a esto y dicen que las categorías no coinciden con la noción, o sea, tienen esta unidad, pero no coinciden con la categoría de la sustancia, sino que coinciden con el ser en sí, por así decir, o más bien que coinciden con el ser entero, que vendría a ser Dios, ¿no? Como que, aunque claro, algunos ya dicen que el ser es algo que va más allá de las categorías, pero que, no sé, las categorías son el modo de ser, pero el ser va más allá de las categorías. Por eso Dios está más allá de las categorías. Eso es lo que quieren, más o menos, decir ellos, ¿no? Y también inciden mucho, esto se tiene que entender muy bien, distinguen entre la forma en la que conoce el humano y la forma en la que conoce Dios. Es decir, inciden en el aspecto de que la razón del humano es limitada, mientras que la de Dios no. Esto se puede entender muy bien incluso si Dios no existe, porque conceptualmente el concepto de Dios permite al hombre saber de qué forma su razón puede estar limitada. Eh, en este caso, por ejemplo, nosotros conoceríamos poco a poco las cosas con el tiempo y tal, mientras que Dios conoce todo de golpe. Dios al conocimiento, pum, le llega porque le llega de golpe, pero nosotros no, tenemos que ir estudiando, invirtiendo tiempo y estas cosas, ¿no? Esto se puede ver muy bien en Kant también, aunque Kant no es medieval, en cuanto a que el hombre solo puede conocer, eh, por así decir, dentro de los límites de la sensibilidad, que serían el espacio y tiempo, y de acuerdo a los principios puros del entendimiento, mientras que Dios se salta los límites de la sensibilidad. Aunque algunos modernos han intentado que este saltarse los límites de la sensibilidad puedan hacerlo ciertos individuos, como lo que ellos llaman el genio artístico en estética. Pero, por así decir, Dios estaría fuera de estos límites de la sensibilidad que tiene el humano, ¿no? Podemos ahora trazar algunas visiones que se han dado respecto a la relación entre razón y fe antes de Santo Tomás. O la relación entre religión y filosofía, ¿no? Una posible relación que se da es la que establece Filón de Alejandría, que es la que ya hemos comentado antes, que la filosofía es sierva o esclava de la teología, es una sirvienta más y lo que tiene que hacer la filosofía, su papel
es dar explicaciones filosóficas sobre temas o sobre cosas teológicas, ¿no? Otra concepción es la de San Agustín, que San Agustín dice, creo entender y entiendo para creer. Es decir, que primero va la creencia y después el conocimiento, no primero el conocimiento y luego la creencia, ¿no? No sé cuál será la verdad. Lo que dice San Agustín es bastante contraintuitivo, la verdad. Pero no sé si estará lo cierto o no, porque tampoco he leído críticos de San Agustín ni nada. Entonces lo que dice San Agustín es que para pensar algo, para entender algo, para tener conocimiento de algo, primero tenemos que creer en algo. Yo puedo entender lo que es la libertad si primero creo en ella. Si no creo en el libre albedrío, ¿para qué voy a hablar de la libertad, no? Por ejemplo. Eh, pero podría darse la situación contraria, que uno tuviese conocimiento sobre el libre albedrío y por tanto creyera en él, no creer en él y luego tener conocimiento, ¿no? En este sentido, lo que San Agustín quiere decir es que la fe precede a la razón, no que la razón está antes de la fe, ¿no? Y bueno, este tipo de cosas se pueden ver también muy bien en San Anselmo, que también piensa que la fe va antes de la razón. Creo que San Agustín también lo decía, pero San Anselmo seguro que sí. San Anselmo, que como conoceréis, es el que hace el argumento a priori de la existencia de Dios, que este ha sido probablemente el argumento que más cates, más críticas se ha llevado en la historia de la filosofía de siempre, vaya. ¿No? Recibe críticas de Frege, de un montón de lógicos, de Russell, de Kant. A este argumento le han llovido un montón de críticas. Es que tú lo lees y parece que tienes razón, ¿no? Porque lo idea muy bien. Este argumento luego lo rescata también Descartes. Pero eso, yo no creo que este argumento sea uno factible que demuestre la existencia de Dios, entre otras cosas por la crítica de Kant y porque él intenta hacer una correspondencia entre lógica o mundo del pensamiento y mundo de la realidad, ¿no? Y a mí la filosofía de Kant me sirve mucho para diferenciar estas dos cosas. Pero bueno, la verdad que si lo leéis, tú lo lees de primera sin saber nada y te convence, vaya, yo estoy prácticamente seguro de eso. También se da una cosa que se llama la doble verdad, ¿no? Que esta es una visión que tiene entre otros Occam. Occam, el del nominalismo, que Occam es un genio en esto del nominalismo y era un crack en lógica, ¿no? También Pedro Abelardo es top, es de mi, yo diría que es casi de mis favoritos, top 3 seguro. Pedro Abelardo, vaya. En lógica y en nominalismo y estas cosas. Y bueno, lo que dice Occam es que la filosofía da unas verdades y la teología da otras verdades, que no son cosas contrarias, sino que son disciplinas que van por caminos diferentes y una te da unas cosas y otra te da otras cosas, pero que no son cosas contrarias. Algo de esto se ve en Unamuno también, ¿no? Unamuno que dice que no puede haber religión sin filosofía, ni filosofía sin religión. No puede haber filosofía sin raíz religiosa, ni religión sin raíz filosófica. O algo así vendría a decir. A mí, Unamuno en filosofía de religión me gusta un montón también. Tengo por ahí un libro de filosofía de religión. Filosofía de la religión, estudio y texto, edición a cargo de Manuel Freijóo, que está súper bien el capítulo de Unamuno, que voy a decir rápidamente por quién está escrito, por si alguien lo puede encontrar en internet rápidamente y se lo quiere leer. Esto. Freud, no sé qué, Carl Jasper. Está. Bueno, no lo encuentro ahora, pero que hay un capítulo de Unamuno. Nietzsche, Freud. Bueno, no lo encuentro, pero que hay un capítulo sobre Unamuno, vaya, porque yo lo leí. No sé por qué no lo encuentro, pero bueno. No sé, no lo encuentro, pero en ese libro hay un capítulo sobre Unamuno. Y nada, que si alguien lo encuentra, pues que se lo mire. Luego también los árabes, porque la filosofía medieval también hay árabe, ¿no? Filosofía de esta árabe, que también eran muy aristotélicos. Lo que pasa que a mi juicio es más pobre, porque el concepto de Dios árabe es muy parecido al motor inmóvil de Aristóteles y prácticamente no hay muchos cambios, ¿no? Mientras que el cristianismo
introduce cambios en el concepto de motor inmóvil, como la bondad de Dios y estas cosas, ¿no? Y nada, lo que dice los árabes es que la filosofía te da una verdad filosófica, mientras que la religión te da una verdad menor, porque la verdad que te da la filosofía es para gente muy elevada y para gente que ha estudiado estas cosas, ¿no? Para estudiosos, eruditos y tal, mientras que la religión es la verdad de la filosofía, pero para el vulgo. La religión es explicar un poco lo filosófico, pero para que el pueblo lo entienda, ¿no? Cosa que es un poco elitista, porque, no sé, yo creo que cualquier fontanero o electricista puede leer el argumento de San Anselmo y enterarse, pero no es muy difícil. Pero bueno, quizás si hay cosas que mucha gente de a pie que no se dedica a estas cosas no las entienda, pero otras cosas seguro que todo el mundo las entiende, vaya. Y esto es lo que dicen ellos, ¿no? Que la verdad es la misma, pero que la forma de expresar esta verdad cambia dependiendo de a quién se la queramos explicar. Si se la queremos explicar a un filósofo, pues le hablamos en términos filosóficos y tal. Si esta verdad queremos expresarla al pueblo, usamos la religión, ¿no? Luego también está el debate sobre si Dios es racional o no. Por ejemplo, Occam dice que Dios es racional, ¿no? Y que Dios es libre también, tiene libre voluntad, por así decir, puede crear, puede pensar, y como puede pensar, no podéis contra el principio de no contradicción. En cambio, los de la teología negativa, por ejemplo, dicen que incluso Dios podéis contra el principio de no contradicción, aunque esto vaya contra la propia razón y tal, porque Dios es súper todopoderoso y puede hacer esto. Y claro, y lo que dicen algunos también es que si Dios piensa y es racional, no puede ser totalmente libre o tener libre voluntad, porque ya estaría sujeto o encadenado a algo que sería estar encadenado al pensamiento. Y también muy relacionado con el concepto de creación está el de amor, y el de amor está muy relacionado con el de libertad, pero también eso sería otro tema, ¿no? Y otra visión, bueno, esta visión que sigue sosteniendo Occam es que la fe lo que intenta es conocer a Dios y conocer la voluntad divina, lo que Dios quiere, por así decir. Mientras que la filosofía, o sea, y esto es teología ya, o sea, la fe va más ligado a teología, mientras que la filosofía sería algo más de corte científico en el que queremos conseguir o que versa sobre el conocimiento del mundo, ¿no? Conocer al mundo, la filosofía, conocer a Dios, la fe. También Santo Tomás se posiciona sobre esta relación de fe y filosofía, diciendo un poco, así a grandes rasgos, aunque probablemente esto sea matizable, que lo que hace la teología es explicar la fe, ¿no? La teología explica la fe y la teología natural, que es una parte de la teología, porque la teología tiene ya muchas ramas, sería intentar de alguna forma conocer, tal como conoce imperfectamente el humano, algunas cosas de Dios. Pero este conocimiento que nosotros tendríamos en última instancia vendría a ser insuficiente, ¿no? Luego también está lo del nominalismo, que si eso comento un poco, a mí el nominalismo me encanta, soy súper fan, vaya, porque está muy relacionado con el individualismo metodológico de la escuela austríaca y te quita todas estas tonterías luego idealistas alemanas de Herder y Hegel y Feuerbach y Marx y todas estas cosas de que existe una especie de sujeto colectivo, ¿no? El nominalismo es una fundamentación en contra de este supuesto sujeto colectivo que los alemanes colectivistas dicen que existe, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece una buena teoría en contra de estas cosas, ¿no? Unas, unas, unas primeras ideas del nominalismo se pueden ver en el autor Boecio, al que llamaban el último de los paganos y el primero de los escolásticos. Yo me leí, tengo por ahí también, el libro de Consolación de la Filosofía, que es muy bueno, muy poético, y a mí me gustó mucho, la verdad. Muy también neoplatónico. A mí el neoplatonismo ya no me gusta, entonces, no sé. Por eso no me gustan muchas cosas de San Agustín, porque son muy neoplatónicas y el neoplatonismo no me parece algo bien fundamentado. Plotino tampoco me gusta mucho, sino
Me gustan más los que están fundamentados en el aristotelismo más que en el neoplatonismo, vaya. Entonces, Occam es uno de los que se posiciona. A ver, el nominalismo tengo mocos, tío, joder. El nominalismo lo inventa un señor que se llama Rossellino, que era un italiano. Y bueno, esto nace de un debate teológico sobre las tres sustancias y todas estas cosas. Y ese es el enfoque que le da Rossellino. Lo que pasa es que luego los demás le van dando ya otro enfoque, ¿no? Más unido a lógica, a filosofía del lenguaje, a los conceptos y a todas estas cosas. Ocan es muy bueno, pero el que hace la mejor síntesis es Pedro Abelardo. Pues Pedro Abelardo lo explica todo muy bien, más, sí, sintético como... No, no es sintético la palabra, más formalizado, por así decir, aunque tampoco es esta la palabra, pero bueno. Y lo explica muy bien, ¿no? También nominalismo se conoce como teoría lógica del terminismo, por esto de los términos y tal. En Boecio ya se ve algo de esto, de hecho en Consolación de la Filosofía se ve algo, aunque más en la obra lógica de Boecio, de que Boecio se posiciona en contra de Aristóteles en esto de que la concepción del ser de Aristóteles parece que el ser está por ahí volando por el cielo y no sé, es un objeto que va viajando, un concepto que va por ahí viajando y el ser es muchas cosas y está por ahí volando. Y lo que dice Boecio es, el ser no está por ahí volando, el ser de las cosas está en las cosas concretas, está aquí en la mesa. Esto también luego lo idea Santo Tomás. El ser no está en la mente, no es algo puramente mental, ¿no? Que es un poco la posición que tienen algunos teólogos, como Karl Rahner, por ejemplo. ¿No? Para Santo Tomás el ser está en la mesa, no en la mente, ¿no? Lo que pasa es que Karl Rahner ya, al ser más kantiano, aunque no sé si él admite esto, pero él es más kantiano que otra cosa, tiene esta concepción del ser, ¿no? El ser lo ven estos medievales como que están las cosas individuales, que no es algo que está volando por ahí, ¿no? Y a esto inciden también Occam y Abelardo, ¿no? Que mola mucho más Abelardo en inglés, que es Peter Abelard. Peter Abelard mola mucho más que Pedro Abelardo, a mí la verdad. Y nada, y bueno, eso. Entonces lo que dice esta gente es que cuando conocemos algo, una cosa, lo conocemos de forma individual, porque de forma colectiva o grupal no se da. Entonces esta es una buena fundamentación en contra de la existencia ontológica de grupos y todas estas cosas que luego en las ciencias sociales son tan peligrosas por el tema del colectivismo y tal, ¿no? Entonces, a partir de este conocimiento de las cosas individuales, se utiliza lo que ellos llaman, bueno, el artificio lingüístico, ¿no? Empieza la mente humana a trabajar y el lenguaje empieza a trabajar también y el artificio lingüístico, ¿no? Y se crea un lenguaje universal sobre los particulares, pero que los crea la mente de forma conceptual como recurso. Esto también lo explica muy bien Russell en el texto Descriptions y es fantástico este texto para entender esto que están diciendo los medievales, que en realidad Russell lo explica ahí él, pero está diciendo lo mismo que el nominalismo en el fondo, ¿no? Y nada, el tema este de los universales, se crean términos universales que parten de particulares, pero estos conceptos universales no tienen existencia ontológica, que es lo importante, que lo que tiene existencia ontológica es solo lo individual y el universal no lo tiene. Y eso. Otros dicen que ni siquiera existen los conceptos generales, de que los conceptos generales no existen, no puede haber un concepto general sobre las cosas porque cada cosa es diferente, aunque claro, esto tiene problemas con la noción de esencia o con la noción de forma aristotélica, pero bueno, que lo general no existe ontológicamente, prácticamente todos los nominalistas están de acuerdo, y que ontológicamente solo existe lo individual, pero que podemos hablar de lo general y de lo universal a pesar de que no exista. Podemos hablar de las cosas de forma general, de forma universal, de los universales, aunque estos no tengan existencia ontológica, que es lo que nos permite el entendimiento y el lenguaje. Y nada, eso es lo que diría del nominalismo, aunque se podría extender mucho más. Luego también un poco, por hablar de las fuentes que tenían los medievales para estudiar y sacar estas teorías y tal, pues una de las fuentes es Platón, pero no Platón, es decir, no Platón real, sino un Platón pasado ya por el filtro neoplatónico de Plotino, ¿no? Y eso, y también Aristóteles. Lo que pasa es que con Platón tenían muy pocas obras, tenían nada más que antes del siglo XV, tenían de Platón nada más que el Timeo. Y de Aristóteles, pues
o sea, ya a partir del siglo XV ya tienen todas las obras de Platón, ¿no? Y de Aristóteles solo tenían, hasta del siglo XIII para atrás, solo tenían las obras lógicas de Aristóteles. Y del siglo XIII para adelante ya se fueron traduciendo las demás obras de Aristóteles, física, metafísica, de ánima y esto. Y otra fuente que tenían también los medievales, obviamente, era la Biblia, ¿no? La Biblia era una fuente de conocimiento, siempre lo fue. Y nada, dentro de la Biblia ya pues están los evangelios y tal. Y también algunos apuntan a que hay una especie de evangelio Q, que se llama así, bueno, fuente Q, que es un evangelio perdido que los escritores del evangelio, San Lucas, San Mateo y San Marcos, el otro creo que no lo usó, usaron, o sea, se tiene constancia de que usaron este evangelio que ya está perdido hoy en día, ¿no? Aunque también hay otras fuentes, los salmos y las cartas paulinas, ¿no? También otro debate que se da en la filosofía medieval es de lo que se conoce como gnoseología. Hay muchos problemas de este tipo, ¿no? Y de la relación que tiene que tener el mundo sensible con el mundo inteligible, ¿no? Esto ya es platónico en realidad, pero bueno, y es como partiendo de lo particular se puede llegar a lo universal, ¿no? Por tanto, estas dos cosas se debaten mucho también en la filosofía de la Edad Media. Por no decir lo del ser, que el ser, lo de los problemas que giran en torno al concepto de ser, esos son yo diría que es lo principal de la Edad Media, pero eso, lógica, muy importante, filosofía del lenguaje, muy importante, metafísica, muy importante, ontología dentro de metafísica, muy importante, y sobre estas cosas discutían ellos. Yo sobre ética y moral, sobre ética, derecho y estas cosas en la Edad Media no sé tanto, así que de eso no voy a hablar porque no sé. Y lo que más he leído pues han sido cosas en torno a estos temas que estaba hablando, ¿no? Y bueno, también hay dentro de la ontología, pues hay concepciones de una ontología de corte estática, donde el ser vendría a identificarse en última instancia con la forma, y ontologías dinámicas que el ser no sería tanto la forma, sino que sería actividad, acto puro, ¿no? Lo que pasa, claro, que yo no creo que sean contrarias y creo que de alguna forma se pueden casar estas dos tipos de ontologías, ¿no? Porque, claro, tiene que ser forma, pero también tiene que ser acto. O sea, no puede, yo creo que no se puede decir que el ser es solo una de las dos cosas, porque acto puro es, tiene que serlo, pero también tiene que ser la forma primera o la forma más importante de todas porque es de la que parten las demás formas. Así que no sé. Ya no voy a hablar mucho más sobre este tema. He hablado sobre todo lo que quería hablar. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya gustado. Si comentadme lo que pensáis y tal. O corregirme si me habré equivocado en algo, no sé, seguramente. Y nada, si os ha gustado darle like, suscribir, compartir y nada. Y espero que algo hayáis aprendido de este vídeo sobre los temas de filosofía medieval, las visiones que tienen algunos autores sobre la filosofía medieval. Tened en cuenta siempre en vuestras cabezas que Rousseau es un criminal, de los mayores criminales de la historia del pensamiento y nada. Y hasta otra, que los próximos vídeos serán de San Agustín. Intentaré Santo Tomás. Santo Tomás tengo que estudiarlo un poco más, pero yo creo que se podrá hacer algo de San Agustín y algo de Santo Tomás seguro. Así que nada, hasta otra.